Dios les bendiga y Dios les guarde. En este precioso día doy gracias al Señor una vez más. Estamos aquí transmitiendo, haciendo lo que el Señor pone en nuestras manos a hacer. Rogamos a Dios que estén todos muy bien, que el cuidado del Señor los proteja y los guarde siempre. Vamos a iniciar haciendo una oración. Un saludo a mis hermanos y amigos y familiares que están con nosotros en este día. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos acompañe. Padre Santo y bueno, en el nombre de Jesús, una vez más yo te doy las gracias por un nuevo día de vida, Señor, que tú nos has dado. Padre bueno, por la fuerza que, Señor, tú impones en nuestra vida, por tu amor, Señor, por tu gracia. Padre, rogamos asimismo por los hermanos, Señor, en la fe, nuestra congregación, sus pastores, Dios mío, y cada uno de mis amigos y familiares que también nos escuchan y nos ven a través de estos medios. Padre, rogamos que tú seas con nosotros, prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir, Señor, el alimento espiritual de tu palabra. Señor amado, te pedimos, Dios mío, que tú, Señor, hagas esta obra en nosotros y nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, en esta preciosa mañana le doy gracias a Dios primeramente porque todavía estamos llevando a cabo estos servicios a través de videos. La pandemia no nos ha permitido reunirnos todos, pero gracias a Dios por estos medios, ¿verdad? Para que podamos llegar a usted y usted pueda escucharnos y vernos. En esta mañana estaremos tratando el tema El Padre de Huérfanos. Y para eso tenemos que ir a la Escritura y queremos iniciar este corto estudio en el Salmo 68 y versículo 5 al cual yo le voy a dar lectura. Dice allí el Salmo 68, versículo 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Pues bien, tenemos aquí delante de nosotros esta escritura que habla de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios para el creyente. Y todo esto pues se pone en relieve tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque Dios se deleita en proteger a los débiles, en proteger a los debilitados, a los desamparados, a los injuriados, a los solitarios y también, ¿verdad?, a todos aquellos que pertenecen a su pueblo. Si el creyente se siente solo en este mundo, debe de entonces acercarse a Dios, pedirle a Dios que lo ponga bajo su especial cuidado y protección. Tenemos un particularmente versículo y capítulo del Evangelio del Nuevo Testamento que queremos tomar como ejemplo para entonces meditar en lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. En el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, podemos ver allí, empezando por el versículo 13, Lucas 7:13, un acontecimiento que nos va a servir para entonces el estudio de esta palabra. Dice allí, según el escritor, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Preciosa palabra de Dios. Aquí se nos narra, el evangelista nos narra de cuando Jesús resucita al hijo de la viuda. Y el versículo que nos interesa, que es importante, dice que cuando el Señor vio a la viuda, era su único hijo, se compadeció de ella y le dijo,
no llores. Precioso es nuestro Dios. Este ejemplo nos habla que Jesús no solamente resucita a la hija al hijo de esta viuda de aquel lugar, Naín, sino que cuando el Señor dice, la vio a ella, se compadeció. Es importante, ¿verdad? Porque cuando aprendemos de la palabra del Señor, que la compasión de Jesús por esa vida nos demuestra que Dios tiene un amor o un interés especial por las viudas o por cualquiera persona que quede sola en el mundo. Las escrituras nos enseñan de estas cosas, ¿verdad? Porque sabemos que hay personas que tal vez se sienten solas en este mundo, especialmente las viudas, los huérfanos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es abundante en cuanto a lo que Dios nos enseña y cómo Dios pues se interesa por esta clase de personas. Dice allí Dios que eres el padre de los huérfanos, como leímos al empezar en el Salmo 68, y eres defensor de las viudas. Todas ellas están bajo su cuidado especial y protección. El escritor en el libro de los Proverbios, en el capítulo 15 y versículo 25, nos dice de la siguiente forma: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Hay un interés, como decíamos, de Dios para aquellos que se sienten solos, para los huérfanos, para las viudas. Dice allí que Jehová asolará la casa de los soberbios, lo que acabamos de leer. Es decir, Dios, ¿verdad? No permite que el hombre orgulloso deje a un lado, ¿verdad?, a la viuda. Dice, pero afirmará la heredad de la viuda. Dios asolará, Dios se encarga de ellos. Mediante lo que hemos aprendido de la palabra del Señor, conocemos que los diezmos y la abundancia del pueblo de Dios suple las necesidades también de los huérfanos y de las viudas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Allí se nos da ejemplo en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 14, en el capítulo 24, en el capítulo 26, se nos habla de las ocasiones de cómo era el trato de las viudas. Ahora dice el tercero, ¿verdad?, que Dios bendice a los que le ayudan y los honra como Dios lo desea. Desde el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, por allá, vamos a buscarlo, nos dice a nosotros, desde que empieza ese precioso libro, Isaías capítulo 1, versículo 17. Dice allí Dios, por medio del profeta, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Gloria a Dios. Entonces el deseo de Dios es que nosotros también participemos de esta bendición de ayudar a los necesitados. Dice, Dios los honra según, ¿verdad?, lo que hemos leído, el deseo de Dios. Allí dice, aprended a hacer el bien, dice Dios. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Bendito Dios. Amén. Qué bueno que Dios nos instruye para llevarnos al lugar donde podemos nosotros agradar a Dios. Dice, Dios está en contra de aquellos que se aprovechan de los necesitados. Y entonces, ¿verdad?, aquellas personas que perjudican a los que realmente necesitan ayuda. El libro de Salmos, vamos a los Salmos, en el capítulo 94. Dios. Salmo 94. Hay otros dos ejemplos.
ejemplo, dice allí en el versículo 6, primeramente dice, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y entonces el 16 dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? En la palabra de Dios entonces nos dice que Dios está en contra de los que se aprovechan y de los que perjudican a estas vidas. Las viudas son beneficiadas de ese tierno amor y cuidado y la compasión de Dios. Como el ejemplo que dimos al principio, ¿verdad? En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, que nos habla de la viuda en ese lugar de Naín, que dice la palabra que cuando Jesús vio era el único hijo que ella tenía, él se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y Dios tiene no solamente la compasión, ¿verdad? Sino ese tierno amor por ellos. Y la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia, cuando vamos al libro de los Hechos, se nos habla que hizo de este cuidado de ellos una prioridad. En el libro de los Hechos, el capítulo 6, dice allí de la siguiente forma. Hechos 6, empezamos desde el primer versículo. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, la prioridad de la iglesia primitiva era el cuidado de las viudas, como hemos leído en estos capítulos. Ahora dice Dios en su palabra que ese aspecto demuestra la verdadera fe que tenemos en Cristo, es de cuidar a los huérfanos, a las viudas y a los necesitados en su aflicción. El libro de Santiago, en el capítulo de Santiago, el capítulo 1, encontramos la siguiente escritura que dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y esa es la epístola de Santiago 1:27, un aspecto que debe cuidarse como cristianos. Y entonces tenemos por último ejemplo en Primera de Timoteo, el capítulo 5. Vamos a buscarlo, Primera de Timoteo, el capítulo 5, el versículo 3 hasta llegar al 8, que dice así, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero
a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, Dios es el Padre de los huérfanos, la paternidad de Dios para el necesitado, para las viudas, y nos manda a nosotros como iglesia a que sigamos este patrón y este ejemplo, que mostremos que verdaderamente somos hijos de Dios, que nuestra fe no nos falte y que siempre proveamos conforme a la Escritura lo que Dios demanda de nosotros. Tenemos un deber hacia los demás, especialmente a los necesitados. Así es que el consejo de Dios para nosotros dice, si nosotros no proveemos para aquellos, ¿verdad?, que están necesitados, entonces hemos fallado en los asuntos que Dios demanda de nosotros. Dios nos bendiga, nos guarde y nos ayude para seguir haciendo el bien en medio de una necesidad, en medio de tanta gente, ¿verdad?, que en estos días necesita el consuelo, la palabra, y también necesita las cosas materiales. Dios nos ayude y nos guarde. Dios les bendiga. Hasta aquí estas cortas palabras. Vamos a rogarle a Dios que sea con nosotros, que nos dé la fuerza para seguir adelante haciendo como Dios demanda de nuestra vida. Oremos, amado Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, que no vuelve atrás vacía, Señor. Padre, llévanos, Señor, de tu mano poderosa y ayúdanos a cumplir fiel, Señor, tus mandamientos, tus enseñanzas. Padre, agrádate, Dios mío, de todas las cosas, Señor. Sé tú con aquellos que en esta hora están necesitados, las viudas, los huérfanos, Señor. Te pedimos por ellos, Señor amado, que tú, Señor amado, seas un instrumento, Señor, en nuestra vida para bendecirlos, Señor, también a ellos. Gracias, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta aquí mis palabras.